quiero que podamos estudiar tema que tiene que ver con lo que acabamos de hacer, pero también con un estilo de vida. Y el tema de hoy lo estoy llamando el principio de los primeros. Principio de los primeros. Y dice aquí en el capítulo 18, versículo 4 de Deuteronomio 18:4 dice: las primicias de tu grano y de tu vino y de tu aceite y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Le darás. El Señor nos ha decretado, nos ha establecido ciertos principios que creo que son sumamente importantes. Muchos de nosotros, cristianos evangélicos, como lo podamos llamarnos a nosotros mismos, tal vez en una forma inconsciente hemos desechado ciertos principios del Antiguo Testamento, creyendo de que como son del pacto antiguo, ya no estamos dentro de ellos. Pero creo de que es importante recordar de que a pesar de que ya la ley del antiguo pacto ya no es la que nos lleva a la salvación, hay principios del antiguo pacto que son sumamente importantes como principios dentro de nuestras vidas. Algunos de ellos, como el del diezmo, no son de la ley, sino trascienden la ley. Vienen antes de la ley, el tiempo de Abraham. Vienen desde antes, que yo los considero el tiempo de la fe, no de la ley. Pero el Señor establece, y como ya lo acabamos de leer ahí en Proverbios capítulo 3, ¿verdad?, que tenemos que reconocer al Señor con nuestros diezmos y con nuestras primicias, con el fruto de nuestras vidas. Y el grave problema que yo me encuentro ahora en estos años, que podríamos decir ya estamos nosotros en el siglo XXI, por si acaso usted todavía no lo sabía, ¿verdad? Algunos de ustedes todavía están vamos a decir, trabados en el siglo XIX y tal vez algunos en el siglo XVIII, pero no sé. Para nosotros que vivimos en un ambiente urbano, que vivimos en un ambiente citadino, que estamos tan acostumbrados a ir de salario en salario, en el cual trabajamos, vamos a decirlo, por un producto que se llama cheque. No trabajamos para un producto que se llama, vamos a decir, siega, cosecha. Porque no sembramos, no preparamos la tierra, no la fertilizamos, no la tenemos que regar, no tenemos que podarla, no tenemos que cuidarla y mucho menos no tenemos que cortarla. Sino trabajamos a través de un ambiente, vamos a decir, de servicio al cliente, y trabajamos de un cheque en un cheque, y probablemente algunos de nosotros, nuestros cheques son variables, dependen de nuestro trabajo, dependen de nuestro esfuerzo, dependen de cuántas horas invertimos, depende de cuántas ventas produzcamos, depende de cuánto incremento hemos tenido de mes en mes de productividad. Para nosotros es difícil realmente comprender el principio de las primicias, porque tenemos que regresar al concepto realmente agrario para poder entender el concepto de las primicias. Algunos de ustedes que sí han tenido el gusto de poder viajar y poder analizar el campo, saben de que en todo árbol, toda planta, hay una etapa que se llama las primicias, el primer fruto. Por ejemplo, yo vengo de una tierra donde el café y la caña de azúcar son dos de los productos más grandes del país. Y cuando en Guatemala, lo que hacen los agricultores, los productores de café, de la caña de azúcar, ellos siembran la caña, digamos que tienen un terreno, vamos a decir, de 50, 70, 80, 90 hectáreas. Ellos parten su tierra en 4 pedazos y siembran en 4 diferentes etapas para que puedan ellos trabajar en 4 etapas y así tener, vamos a decir, la producción todo el año, con excepción de 2 meses, que son los 2 meses cuando tienen que limpiar todo
toda la maquinaria, limpiar la tierra, preparar la tierra para la nueva etapa, para la nueva, vamos a decir, el nuevo año de cosecha. Pero cuando uno está viajando y ya la planta, por ejemplo, de caña de azúcar ya ha crecido a todo su nivel y ya está manifestando, vamos a decir, cierta flor, porque la caña de azúcar tiene flor. Pero cuando uno ya está viendo de que el producto está empezando a prepararse como 3 semanas antes de la cosecha, aparecen los primeros frutos, porque es el momento donde, vamos a decir, la señal de la madurez, que es que esta flor creció que todas las demás, arriba de todas las demás flores. Y entonces uno mira todo el campo de caña, pero entre caña y caña se miran ciertas flores que están arriba de todas las demás, y ahí uno sabe de que esa caña ya está lista para la cosecha. Ese es el primer fruto de la tierra, y eso tal vez podríamos decir, tal vez es 1%, el 2% de toda la caña, y ese es el primer fruto del año. Ahí es donde nosotros podemos empezar a entender el concepto de la primicia, que cuando el agricultor que cree en Dios viene y corta su primicia porque ya está lista, no la va a despreciar, no la va a desechar, no va a esperar para poder cortar todo el resto de la caña a la misma vez, sabiendo de que esta caña ya está arruinada porque ha estado 3 semanas, se pasó de largo, se arruinó. Manda y corta esa caña y la prepara. Esa es la de Dios. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el concepto de un árbol que uno siembra, en la palabra de Dios habla, por ejemplo, de los 3 años del árbol, donde cuando uno siembra, sea semilla o siembra uno un arbolito que tal vez mide que un pie de alto, la Biblia dice de que durante los primeros 3 años uno no debe de estar buscando fruto de ese árbol. Y por eso la Biblia habla, ese árbol durante los primeros 3 años es lo que la Biblia llama incircunciso. Significa de que nosotros no debemos de ni esperar, ni buscar, ni querer fruto en ese árbol, sino que debemos dejar que el árbol pueda crecer. Debemos de regarlo, debemos de fertilizarlo y si es necesario podar algunas áreas malas para que pueda verdaderamente desarrollarse. Pero la palabra de Dios dice que el 4º año, que es el año en el cual comienza verdaderamente a dar el fruto, lo llama el año de la primicia. Que ese 4º año, el primer año verdaderamente del árbol, todo el fruto que el árbol dio en los primeros 3 años, la Biblia dice que deben de caer a la tierra para fertilizar el mismo árbol. Pero el 4º año se corta el fruto, pero es el año que le pertenece ¿a quién? A Dios. Es el año de la primicia. Ya nosotros podríamos decir desde el 5º año en adelante, el fruto ¿a quién le pertenece ahora? A nosotros. Y entonces, en cierta forma, algunos de ustedes en sus casas tienen un arbolito de limones, o tal vez tienen un arbolito de naranja o de manzana o lo que sea. Algunos de ustedes tienen eso. Y tienen en cierta forma la capacidad de poder ver este concepto bíblico trabajado. La pregunta es, si nosotros vivimos de cheque en cheque, ¿qué realmente es para nosotros el concepto de la primicia? Y quiero darle a usted el fundamento para que usted lo pueda entender. Quiero que lo entienda bíblicamente primero. Lo primero que debemos de entender es de que lo que la Biblia nos está enseñando es esto, óigame bien, que cuando yo le doy a Dios lo primero, yo estoy reconociendo que es el Señor de todo. Que cuando yo le doy a Dios lo primero, no lo que queda, no lo que ya no necesito, o ya lo que ya no pude vender, lo que era de 3ª y 4ª categoría, sino le doy al Señor lo primero. Estoy reconociendo de que Él es Señor de todo.
La segunda cosa que creo que es bien importante la podemos encontrar en el libro de Romanos capítulo 11, versículo 16. Romanos 11, 16, y dice esto. Note lo que dice. Y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Note aquí cómo el Señor define, dice, si lo primero es santo, entonces el resto es como santo. Porque el concepto de lo primero no solamente incluye la primicia, sino el concepto de lo primero también incluye el diezmo. Porque el diezmo tiene que ver con lo primero que yo he sacado de mi salario para reconocer a Dios. Y cuando yo reconozco a Dios con lo primero, yo estoy declarando y estoy estableciendo de que el 90% que queda es como santo. Porque si lo primero es santo, el resto también es ¿qué? Santo. Ahora, yo no sé cómo usted maneja sus finanzas, y esta no es, mucho menos no es una enseñanza sobre finanzas, sino es una enseñanza sobre los principios de nuestra vida y cómo manejar nuestra vida. Pero en el caso de Cindy mío, yo tengo en un lugar de mi casa, yo tengo un sobre, y cuando el Señor me bendice con dinero, yo agarro el diezmo y meto dentro del sobre el diezmo que le pertenece al Señor. Ahora, no todos tienen esa disciplina, no todos tienen ese compromiso, porque cuando hay que ir a comprar leche y hay que ir a comprar huevos, y uno tiene la tentación de ¿qué? De meterle mano a donde hay efectivo. Pero yo he entendido de que lo que yo estoy declarando con ese sobre, yo le estoy declarando al Señor de que Él es Señor de todo y que Él santifica todo lo que también hay. Porque lo primero declara el resto, lo primero establece lo que queda. Déjeme ponérselo de esta forma. Si lo primero es injusto, el resto es como injusto. Si lo primero es malo, el resto queda como malo. Porque lo primero determina lo que queda. Este es el principio bíblico. Veamos otro. 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Antes de que usted lea este versículo, le pregunto. Allá afuera, entre muchas creencias, especialmente creencias cristianas o creencias judaicas, nosotros nos hemos hecho la gran pregunta: ¿por qué es que nosotros nos reunimos el domingo? ¿Qué importancia tiene el domingo para poder nosotros reunirnos? Porque yo mismo le he dicho, Dios es dueño de todo. Dios es Señor de todos los días. Él es Señor de los 7 días de la semana, Él es Señor de los 30 días del mes, Él es Señor de los 365 días del año. Pero ¿cuál es la importancia del domingo? ¿Por qué es que el domingo se ha vuelto no solamente tradicional, sino cuál es la razón? Y tal vez algunos de ustedes alguna vez les van a hacer esa pregunta a ustedes: ¿por qué es que ustedes se reúnen el domingo? Y usted se va a quedar con los ojos cruzados. Costumbre. Así es como me lo enseñaron, así es como lo hago, punto y aparte. Pero hermanos, hay una razón del por qué nosotros nos reunimos el domingo, y no tiene nada que ver con religiosidad, no tiene nada que ver con vamos a decir, imponer algo, sino tiene que ver con lo que les estoy tratando de enseñar, el principio de lo primero. Note lo que dice aquí en 1 Corintios. Note, capítulo 16, versículo 2 dice esto: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardándolo que por la voluntad de Dios pudiere, para que cuando yo llegue
no se hagan entonces ¿qué? Colectas. Pablo estaba enseñando y asumiendo de que el día de reunión de los cristianos, vamos a decir, del primer siglo, ¿era qué día? El primer día de la semana. ¿Y cuándo es el primer día de la semana? ¿Lunes? No, el primer día de la semana es el domingo. Es el domingo. Vea usted el calendario y lo va a ver. Ahora, ¿por qué es lo que nos está enseñando Pablo aquí? Lo que nos está diciendo es, si yo hago a Dios Señor de lo primero, ¿qué ocurre con lo que queda? Si yo santifico para el Señor lo primero, ¿qué ocurre con lo que queda? Por eso es que venimos el domingo. No por una religiosidad, sino yo vengo el domingo porque yo reconozco de que el Señor es Señor de mi vida y le voy a dar a Él lo primero en mi vida. Y cuando lo hago a Él Señor de lo primero en mi vida, ¿qué ocurre con lo que queda? ¿Se vuelve santo, sí o no? Ahora, le pregunto otra pregunta. La palabra de Dios dice que Jesucristo es la primicia. ¿Sabía usted eso? Jesucristo es la primicia. Ahora, vaya conmigo, quiero que lo mire. Ahí en Marcos capítulo 16, versículo 9. Marcos 16, 9. Note lo que dice. Mas, como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primero a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. ¿Qué día resucitó Jesús? ¿No le parece que hay demasiada coincidencia aquí? ¿Qué es lo que él estaba declarando? Porque cuando él habla acerca de la resurrección de Jesucristo, no solamente Jesucristo resucitó el domingo, sino Él es la primicia. La Biblia lo declara a Él como primicia. Ahora, aquí está el tercer principio que quiero que usted se lleve el día de hoy. El tercer principio es esto. Lo primero garantiza lo que queda. ¿Qué hace lo primero? ¿Qué garantiza? Lo que queda. Ahora, si Jesucristo resucitó y Él es la primicia, ¿qué está declarando Él a través de la palabra? Él está garantizando de que nosotros también vamos a resucitar. El hecho que Él resucitó, en la Biblia dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos vive en nosotros, reina en nosotros. Ese mismo Espíritu también que nos resucitará. Y entonces lo que ocurrió o el proceso de lo primero garantiza todo lo que queda. Ahora, si Jesucristo resucitó el primer día, es para que nosotros entendamos de que no, el domingo no es santo por ser santo. El domingo es santo porque nosotros reconocemos a Dios en nuestras vidas. No porque sea un día santo, porque Dios es Señor de todos los días. Pero lo que el Señor nos está diciendo, si tú pones orden en lo primero, lo que queda se va a poner en orden. Lo que queda se va a poner en orden. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque la Biblia lo declara de esta forma, porque el Señor nos está tratando no solamente de establecer en un orden, nos está queriendo establecer en un patrón, porque quiere poner dirección en nuestras vidas, lo que nosotros llamamos comúnmente dentro de nuestro lenguaje, el norte. Porque no importa dónde usted está, si usted puede identificar el norte, usted no está perdido. Y lo que el Señor a veces nos establece, ese es el norte para que nosotros no andemos como perdidos. Por eso es principio de lo que llamamos ¿qué? El primero. Principio del primero. Note lo que dice aquí en Éxodo capítulo 34, 19. Éxodo 34, 19 dice esto. Note. Todo lo que abre la matriz, mío es.
de tu ganado todo lo primerizo de vaca y de oveja que fuere macho. Todo lo primero, ¿a quién le pertenece? Dice aquí, mío es. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros aplicar que nosotros no vivimos en un ambiente rural, sino vivimos en un ambiente urbano? Ninguno de nosotros tenemos ni gallinas, ni vacas, ni nada, ¿verdad? Tal vez algunas pulgas, pero no, nada más de eso. Aunque yo tengo un amigo que vive aquí en esta área de Conroe y sí tiene sus 20, 25 gallinas, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos nosotros aplicar el concepto de cuál es la primicia de nuestro diario vivir? Porque ¿cómo podríamos nosotros, en un ambiente donde nosotros trabajamos, qué podemos nosotros llamar el primero, o lo que llama aquí el que abre la matriz? Para mí, por ejemplo, digamos, por ejemplo, la primera venta, no del día, sino la primera venta de cierto negocio, podría ser la primicia. Digamos que uno está abriéndose camino en un negocio y uno establece un proceso de clientes que van a estar comprando de nosotros todos los meses. La primera venta con ese cliente sería ¿qué? La primicia. Y si digamos esa venta nos dio una ganancia de $50, esos $50 de ganancia son la primicia, y estamos nosotros garantizando y santificando ¿qué? Lo que queda, por lo que viene por adelante. Esa es primicia. No es el diezmo, es la primicia. Porque el diezmo sería 5 de esos 50. Pero como es la primera venta de una línea de ventas que vamos a tener con ese cliente, así es. O digamos que usted está trabajando para X o Y compañía o por X o Y empresa, y viene el jefe y le agradó cómo usted trabaja y le dice: de ahora en adelante te voy a dar un aumento de $50 a la semana. ¿Cuál es la primicia? Es el primer aumento de sus $50, sería la primicia. ¿Qué significa eso? Que usted no tiene que esperar hasta el día de las primicias para traer su primicia. Usted puede venir el domingo y decirle: le traigo a Dios mi primicia, porque es ese primer 50 de aumento que se volvió mi primicia. Ahora, si usted le pagan por mes y le dicen: le vamos a aumentar 200 al mes, no son los 50 a la semana, son los primeros 200. ¿Está entendiendo? El primer aumento. Porque ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos trayendo estabilidad y garantía. Porque lo que vemos nosotros, conforme al principio, lo primero que hace, garantiza lo que queda. Lo que queda. Ahora, yo eso lo estoy poniendo en un común denominador, porque en todo sentido de la palabra, todos nosotros en algún momento u otro tenemos eso. En alguna forma, alguna manera, nosotros tenemos eso. Porque algunos de nosotros recibimos aumento, otros de nosotros tenemos nuevos clientes. ¿Estamos entendiendo? Tenemos nuevos clientes, y ese nuevo cliente, para garantizar que va a ser mensualmente el proceso, la primera venta le pertenece a Dios, porque es la primicia de Dios. Porque es como el árbol que tiene los primeros frutos, y yo digo: este árbol tiene la capacidad de poder producir 300 frutos en el año. Pero la primicia pueden ser tal vez 2, 3, 4 frutos que aparecieron los primeros. Yo los corto, se lo entrego al Señor. Ahora usted podría decir: ¿pero a quién se lo voy a entregar? Tráigalo a la iglesia, déjelo aquí en el altar.
Deje que los siervos del Señor puedan disfrutar esas 4 naranjitas, quién sabe. Porque hermano, yo le digo, cuando estaba viviendo en Guatemala, habían pastores que me traían primicias. Y llegaban los pastores, llegaban con, digamos, por ejemplo, a veces llegaban con 15 huevos, traían una bolsa de papa o tal vez una bolsa de naranja. A veces hasta me traían 2 y 3 gallinas vivas. Y entraban a mi oficina y decía, le traigo la primicia al Señor. ¿Qué era lo que ellos estaban declarando? No solo estaban declarando, yo estoy reconociendo al Señor, Señor de mi vida. No solamente estoy aprendiendo a poner orden en mi vida, sino yo estoy garantizando y estableciendo santo desde este momento en adelante todo lo que ocurre el resto del año. Yo estoy declarando de que el árbol es santo. Estoy declarando de que la siembra es santa. Estoy declarando de que mi trabajo es santo. Y hermano, yo le puedo decir por testimonio de que cuando reconozco a Dios, Dios no es un mal deudor. Dios paga bien. Yo no le estoy diciendo a usted que le dé a Dios 10 para que le dé 100 y 100 para que le dé 1000. No es ese el juego, es el corazón en el cual yo reconozco y declaro el señorío de Dios en mi vida. Porque lo estoy reconociendo como Dios en mi vida. Ya les mencioné a Jesucristo como la primicia, pero se lo voy a mostrar. 1 Corintios 15:20. 1 Corintios 15:20 dice esto: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecha. Primicia de los que durmieron se ha vuelto Él. ¿Y qué le dije acerca de la primicia? Jesucristo garantiza nuestra resurrección. Por eso el cristiano no puede, no debería, no puede, no es la palabra correcta, no debería tener temor de la muerte. ¿Sabe por qué? Porque quiero que usted entienda y usted pueda comprenderlo el día de hoy. Usted ya entró a la eternidad. Sí va a morir, pero lo que muere de usted no es lo eternal, lo que muere de usted es lo terrenal. Porque usted ya, dentro de usted está lo eternal, ¿sí o no? El libro de Eclesiastés dice que Él ya puso dentro de nosotros eternidad. ¿Qué parte de su vida ya es eternal? Que no puede morir. La palabra de Dios dice que somos alma viviente, ¿sí o no? ¿Cuál es una de las áreas que es ya eternal dentro de nosotros? El alma, pero también nuestro espíritu. Porque el espíritu vuelve al Dios que lo creó, dice la palabra. ¿Qué es lo que va a morir de ustedes? Lo terrenal, lo corruptible. Pero lo verdaderamente eternal no va a morir. Y entonces le pregunto, ¿por qué tanto temor a la muerte? Si tenemos la promesa, la garantía. ¿Qué mejor garantía nosotros tenemos que la palabra de Dios que nos dice a nosotros de que si Él levantó a Jesucristo de los muertos, nos va a levantar a nosotros también? Porque Pablo lo dice: sin la resurrección vana sería nuestra fe. Usted estaría aquí en vano, perdiendo el tiempo si no hubiera resurrección. Pero lo que garantiza la eternidad en nosotros es que Jesucristo también fue levantado de los muertos, y Él, como fue levantado de los muertos, dice la palabra, es primicia de los que duermen. Porque recuerde esto, Jesucristo lo dijo: Dios no es Dios de muertos, sino de ¿qué? De vivos. Porque el que cree, dice la palabra, vivirá. Hermanos, simplemente cuando su cuerpo deja de respirar, su alma y su espíritu es liberado. Ya no está sujeto y esclavizado a lo temporal. Hoy usted está sujeto a lo temporal. Nosotros, por ejemplo, lo temporal, estamos sujetos
a los minutos, a las horas, a los días, a los meses, a los años. Cuando entremos a la eternidad vamos a vivir en el eterno presente de Dios, donde no existe tiempo. Ya no estamos sujetos al tiempo, estamos liberados del tiempo, porque entramos ¿a qué? A la eternidad. Le pregunto, ¿usted cuánto tiempo le va a tomar ir de aquí del culto, cuando termine el servicio, no ahorita, ¿verdad?, a su casa? A mí me va a tomar como unos 25 minutos llegar. Pero cuando yo deje este cuerpo, esta cascarita, este tacuche, este saco que se llama cuerpo, ¿cuánto tiempo me va a tomar transportarme a través de todo el universo? Nada. Un abrir y cerrar de ojos. Porque en el espíritu no hay distancia. ¿Está entendiendo lo que le digo? ¿Por qué le vamos a tener temor a la muerte cuando tenemos la garantía de la resurrección de Jesucristo? Porque Él es ¿qué? La primicia. La primicia garantiza lo que queda. Ahora, quiero llevarlo a un punto más. Marcos capítulo 10, versículo 44. Aquí lo voy a sacar a usted del marco de su pensamiento por un momentito. Porque estamos acostumbrados de que cuando alguien nos enseña un tema como este, habla singularmente de producto. Vamos a decir de dinero, de comida, de fruta, de verdura. Pero note lo que la Biblia habla, dice. Y el que de vosotros quiera ser ¿qué? El primero será ¿qué? El siervo de todos. Porque en la Biblia establece el principio de los primeros. Ahora note. Lo que nos está diciendo en este versículo, que el primero se vuelve el servidor de todo. ¿Cómo se lo podría explicar? Que cuando yo le doy a Dios, sea lo primero de mi día, lo primero de mi semana, le doy al Señor el primero de mi fruto, esto no solamente se vuelve el garantizador, sino se vuelve el adeudor de todo lo que queda. ¿Entiende? Se vuelve la garantía, pero también se vuelve el deudor, porque dice aquí en una forma, el que quiere ser primero será como que el siervo de todos. Entonces, cuando usted le da a Dios algo de lo primero en su vida, eso que usted le dio se vuelve el servidor de ¿qué? De todo lo que queda. Porque usted le entregó al Señor lo primero, que se vuelve el servidor de todo. Vaya conmigo. Lucas 13:40, que quiero que entienda el principio. Aquí viene otra variación de este mismo principio. Lucas 13:40 dice: he aquí, los postreros serán primero y los primeros serán ¿qué? Postreros. Ahora, quiero que entienda. Cuando yo le doy al Señor lo primero, no estoy hablando solamente de dinero, sino cuando yo le doy al Señor lo primero toma el lugar de lo postrero en mi vida. Y en un sentido lo que hace es amarra todo lo que está en medio. Porque el primero será postrero y el postrero será ¿qué? Primero. Y entonces lo que el Señor hace, Él toma lo mío y lo lanza y lo pone al final. Porque recuerde, en la naturaleza, ¿a quiénes ponen entre los más fuertes? No sé si usted ha visto alguna vez alguna foto, algún video de alguna manada de animales silvestres salvajes. Por ejemplo, cuando están caminando en manadas, ¿a quiénes ponen de primero y a quiénes ponen de último?
siempre ponen de primero y de último a los más fuertes. El primero para abrir el camino, como hemos hablado. De último, ¿para qué? Para proteger a toda la manada. Ahora, imagínese usted, cuando usted hace a Dios primero en su vida, usted está poniendo delante y detrás de usted la obra de Dios. Porque lo primero será postrero y lo postrero será ¿qué? Primero. Para Dios no hay diferencia entre el primero y el último. Porque Él es el Dios del primero y el último, ¿sí o no? Él es el primero y el postrero, el alfa y la omega, el principio y el fin. Porque esto tiene que ver con ese principio de lo que Dios nos está enseñando, de que Él sigue siendo Dios de lo primero y de lo último. Porque lo que está haciendo, Él está poniendo un círculo alrededor de todo lo que está en medio. Y termino hoy con Mateo 6:33, un pasaje que todos lo conocemos por memoria. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadidura. Le pregunto, ¿en dónde está en ese concepto, en ese versículo, está el principio de lo primero? Dice: mas buscad primero el reino de Dios, y todo lo demás será ¿qué? Añadidura. ¿Y qué significa la palabra añadidura? Significa que el Señor se encarga. Cuando tú lo haces Señor de tu vida, Dios se encarga del resto. Tú ya no tienes que tener afán, tú ya no tienes que tener preocupación, ya tu corazón aprende a descansar en Él. Y para los que estamos viviendo en este momento, lo que se está viviendo alrededor del mundo, porque esto no es un problema estadounidense, es un problema mundial. Mañana tenía que salir de viaje para Honduras, la próxima semana tenía que salir a Paraguay, pero los países se están cerrando. Por ejemplo, El Salvador ya a mediados de esta semana dictaminó de que nadie puede entrar o salir del país por vía aérea, vía marítima, vía terrestre. Nada va a entrar. Se cerraron los países. Y hoy que estamos viviendo, vamos a decir, esta alteración en nuestra forma de pensar, le pregunto, ¿en dónde está tu confianza? Porque yo no te estoy diciendo que tú no debes de prepararte. Yo se lo he dicho a toda la gente con la cual he podido hablar personalmente desde hace mucho tiempo. Yo le digo: aparte suficiente en su casa para unas 2-3 semanas de comida, por cualquier problema que haya. Pero usted puede ver los supermercados hoy, la gente afanada. La gente afanada. ¿Sabe por qué? Porque no está preparada. Pero yo no le estoy hablando de simplemente una preparación diaria en su vida, sino aprender a confiar en Dios. Porque cuando usted pone a Dios primero, lo que nos dice aquí el versículo 33, Él se encarga del resto. Él se encarga del resto. Yo le voy a dar a usted un dicho o un dogma mormón. No le estoy tratando de predicar el mormonismo, pero sí es algo bien interesante. Los mormones dicen esto: Dios se encarga de nuestra salvación eterna, yo tengo que encargarme de mi salvación terrenal. Eso es lo que ellos dicen. Eso significa que ellos se preparan y se preparan para cualquier cosa que podría ocurrir. Por eso Dios nos dio cerebro. Aprendamos en esta situación de que en el futuro no nos gastemos todo lo que tenemos. Ahorremos. Hagamos una buena alacena para cualquier inconveniente, porque recuerde, a la vuelta de la esquina, ya en agosto comienza el tiempo de huracanes. Y un huracán podría venir y nos puede dejar
incomunicados, no indocumentados, sino incomunicados, por 2-3 semanas. Me recuerdo cuando Ike vino hace casi como 9-10 años, pasamos más de 2 semanas sin electricidad. Hermanos, necesitamos estar listos, pero debemos de aprender a descansar, porque cuando usted ha hecho al Señor Dios en su forma de vivir, lo ha reconocido que Él es el primero y el último en su vida. Él es el que comienza y el que termina. Él es el que hace y el que establece en su vida. Pero cuando usted lo reconoce y lo hace a Él primero en su diario vivir, dice la palabra, todo lo demás será ¿qué? Añadidura. La clave es aprender a confiar en Dios. ¿Sabe cuándo la gente verdaderamente se ha vuelto rica? Le digo esto es extra. No en los tiempos buenos, en los tiempos malos es que se ha vuelto rica. Lo que pasó esta semana, en un solo día bajó toda la bolsa de valores, bajó todo lo que había ganado en 3 años. ¿Y saben quiénes se volvieron millonarios de la noche a la mañana? Los que el día viernes fueron a comprar acciones, porque las compraron baratas y en menos de 8 horas ya valían casi el doble. Se volvieron millonarios muchos, porque los tiempos buenos no son tiempos para acumular. Los tiempos malos son los tiempos en los cuales el Señor quiere expandernos, pero tenemos que aprender a confiar en Él. Tenemos que ponerlo a Él Señor de nuestras vidas. No es tiempo tarde para comenzar. Hoy es un buen día para comenzar a hacerlo a Él Señor y confiar en Él.